Normalmente, cuando pensamos en la salud, pensamos en cosas que notamos enseguida. Un dolor, algo de fiebre, algo que, podemos sentir. Pero el cuerpo es mucho más sutil. Nos está mandando mensajes todo el tiempo, pistas escondidas sobre lo que pasa por dentro. Y lo hace mucho antes de que algo empiece a doler. Hoy vamos a aprender a descifrar 2 de esas señales silenciosas. La pregunta clave es esa, ¿verdad? ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de interceptar esos mensajes tempranos, de entender lo que nuestro corazón o nuestro metabolismo nos están diciendo sin usar palabras? Pues vamos a explorar juntos cómo se puede empezar a descifrar estos mensajes. Nuestra primera parada nos lleva directos al motor del cuerpo. Seguro que todo el mundo ha visto alguna vez esas líneas que suben y bajan en un monitor de hospital. Pero, ¿qué significan de verdad? ¿Qué es ese mapa eléctrico que dibuja cada uno de nuestros latidos? Pues se llama electrocardiograma, o ECG para abreviar, y es, en el fondo, una de las formas más rápidas y seguras de cotillar cómo está el corazón. Aquí no hay agujas ni radiación, nada de eso. Es una prueba que dura apenas unos minutos y que, como vamos a ver, revela una cantidad de información vital. Para entenderlo, la mejor forma de verlo es pensar en el corazón como si fuera una batería. Con cada latido, ¡pum!, genera un pequeño impulso eléctrico, una chispita que coordina todo el movimiento para bombear la sangre. El ECG en realidad no es más que una especie de antena que capta esas chispas y las dibuja en un papel. Y ojo, que este dibujo no es un garabato cualquiera. Cada trocito de esa línea representa una fase del latido, desde que empieza el impulso arriba, pasando por la contracción fuerte de abajo, hasta que se recupera. No hace falta memorizar los nombres de las ondas, para nada. Lo importante es entender que esto es un lenguaje súper detallado que los médicos aprenden a leer a la perfección. Y bueno, ¿para qué sirve leer este lenguaje? Pues para detectar cosas importantísimas. Lo primero, el ritmo. Si va demasiado rápido, demasiado lento o si va a su bola, lo que se llama una arritmia. También puede chivarse de si una parte del músculo no está recibiendo suficiente sangre, que es una señal clave de un posible infarto. O incluso si el corazón se ha hecho más grande por trabajar demasiado. Vamos, que es una herramienta de diagnóstico potentísima. Vale, dejamos por un momento el lenguaje eléctrico y nos pasamos a uno químico, que es igual de importante, pero muchísimo más silencioso. Nos vamos a meter en el mundo de las hormonas y de cómo nuestras células a veces simplemente dejan de hacer caso. Estamos hablando de la resistencia a la insulina. El nombre puede sonar muy técnico, pero la idea es bien sencilla. La insulina es la hormona que se encarga de gestionar el azúcar que tenemos en la sangre. El lío empieza cuando las células empiezan a ignorar sus órdenes. Ahí se crea un desequilibrio que, si no se pilla a tiempo, puede acabar en problemas mayores como la prediabetes. Y lo más fuerte es que este proceso puede estar ocurriendo durante años sin darnos ni cuenta. A ver, esto es un proceso gradual. Cuando comemos, el azúcar llega a la sangre y el páncreas suelta insulina, que funciona como una llave que abre la puerta de las células para que el azúcar entre y se use como energía. El problema empieza cuando, por lo que sea, las cerraduras de las células se ponen tiquismiquis con la llave. El páncreas se da cuenta y empieza a fabricar más y más llaves, a lo loco, inundando todo el sistema hasta que, claro, con el tiempo se agota. Muy bien, ya tenemos las 2 ideas sobre la mesa, un mapa eléctrico y una resistencia química. Son 2 mensajes súper diferentes, pero al final ambos son señales que el cuerpo nos está mandando. Ahora vamos a ver cómo se manifiestan, cómo las podemos ver. Es que la diferencia entre estas 2 señales es brutal. Por un lado, el ECG nos da un gráfico claro, medible, con sus ondas y sus ritmos. Y por otro, la resistencia a la insulina nos da pistas mucho más sutiles. Algún cambio en la piel, en cómo se distribuye la grasa del cuerpo o en ciertos valores de un análisis de sangre. ¿Y cuáles son esas pistas físicas? Pues algunas se ven a simple vista. Una medida de cintura por encima de ciertos umbrales ya es una señal de alerta. También lo es que aparezcan unas manchas oscuras, como de terciopelo, en pliegues como el cuello o las axilas. Y otras son más bien sensaciones, como ese cansancio tremendo justo después de comer, o esos antojos que no se van con nada y que no sabes de dónde salen. Pero quizá la pista más concreta de todas puede estar escondida en un análisis de sangre de los de toda la vida. La clave aquí es fijarse en 2 valores, los triglicéridos y el colesterol HDL, el que llaman colesterol bueno. Si se dividen los triglicéridos entre el HDL, nos da un número, un índice. Si ese resultado sale por encima de 2, podría ser una señal de que algo pasa. Básicamente sugiere que hay demasiadas partículas de grasa flotando por ahí en comparación con las que ayudan a limpiar. Es un posible indicador temprano que vale la pena comentar con un profesional. Hemos aprendido a identificar 2 tipos de señales. Una que se ve muy bien en un papel y otra casi invisible. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo pasamos de mirar la señal a ponernos en marcha? Aquí hay que entender una cosa muy importante sobre el ECG. Como dicen los expertos, es como una fotografía. Captura la actividad eléctrica del corazón justo en los pocos minutos que dura la prueba. Es una imagen súper valiosa, sí, pero no deja de ser solo eso, una instantánea. ¿Esto qué quiere decir?
Pues que si un problema, como una arritmia, va y viene, es muy posible que el ECG de 5 minutos no lo pille. Es como intentar hacerle una foto a un ruido raro del coche que solo hace de vez en cuando. Para esos casos, claro, hay otros aparatos como el monitor Holter, que graba el corazón durante 24 o 48 horas. Así se consigue una película entera en lugar de una sola foto. Y aquí viene el contraste más potente de todos. Mientras que el ECG nos da una foto, a veces de un daño que ya está hecho, la resistencia a la insulina no es una sentencia, es una advertencia, una señal temprana. Las fuentes sobre esto son muy claras. Es una condición que en la mayoría de los casos se le puede dar la vuelta. Es reversible. ¿Y cuál es el camino para revertirla? Pues se apoya en 4 pilares, 4 patas de la mesa, por así decirlo. Primero, una alimentación centrada en comida real, menos procesados. Segundo, la actividad física, que es una de las herramientas más potentes para que las células vuelvan a escuchar a la insulina. Y por último, 2 factores que a menudo se nos olvidan: la calidad del sueño y el manejo del estrés. Es que ambos influyen directamente en nuestras hormonas y en los niveles de azúcar. Hemos visto un lenguaje eléctrico y uno químico. 2 maneras que tiene el cuerpo de comunicarse sin decir ni una palabra. Y esto al final nos deja con una última reflexión. Si estas señales están ahí, esperando a que alguien las interprete, ¿cuántos otros mensajes silenciosos nos estaremos perdiendo? La clave quizá no es esperar a que aparezcan los síntomas, sino aprender a escuchar.